Oscar, y bueno, pues para iniciar, personas que vayan ingresando, pues harán sus preguntas específicas. La idea de esta clase, del día de hoy y de la próxima clase que vamos a tener, es que ustedes puedan hacernos todas las preguntas correspondientes al material y a lo que tengan ustedes, eh, lo que no tengan claro durante este periodo. ¿Listo? Esta clase o este espacio que se genera estos 3 miércoles, son directamente para que ustedes, o son directamente para que ustedes hagan sus preguntas y pues de eso mismo va a depender la continuidad de esta misma clase o el tiempo que se utilice allí. ¿Listo? Entonces, vamos Listo. a iniciar de una vez, ¿vale? Para no perder tanto tiempo. Y Oscar, por el momento eres el único que ha ingresado. Si tienes preguntas, porfa, todas las que tengas. Tienes todo el campo y la profesora solo para ti. Bueno, muchas gracias. No, pues yo tengo una duda sobre el contenido de la plataforma. Es que yo vi los 3 módulos primeros, ¿cierto? Sí. Los 3 primeros módulos y ahí dice que hay como unos ejercicios planteados. En ese ejercicio planteado que yo vi, en la actividad dice que descargar archivo, pero no da la opción de descargar. O digamos que los ejercicios están inmersos dentro del archivo, dentro del único archivo que deja de descargar que está por ahí en la plataforma. No sé si Exactamente. soy claro. Exactamente, cuando tú lo descargas es un único archivo, recuerda que es una única plantilla que nos genera Carolina, ¿sí? Y el ejercicio es ir haciendo paso a paso el procedimiento que se está explicando dentro de la misma plataforma, lo que nos explica Carolina en cada clase. Ok, sí, no, sino que, a ver, dentro de cada clase ahí está el video de la clase y abajito está como el resumen de lo que se va a ver, ¿cierto? Ahí desglosado. Y más abajo dice como descargar archivo como para el ejercicio. En cada una de las 3 clases que he visto dice así, pero cuando yo voy a descargar el archivo no descarga. Entonces, si le entiendo, no descarga porque está, digamos que el ejercicio o sea, para practicar está dentro de la sesión donde dice descargar archivo de la práctica, descargar, eso llama exactamente, lo voy a decir cómo se llama, material descargable, que dice plantilla única nómina de Excel. No sé si me hice entender o como muy enredado. Exactamente, esa es la única plantilla, el único ejercicio que se tiene, es el único que se va a bajar, que está desde el principio, no sé si de pronto no estuvieron las otras, pero es la única plantilla, porque estarías Ok. descargando una y otra vez la misma. La idea es que puedas hacer el ejercicio y descargarlo, el ejercicio de cada clase con la plantilla que ya descargaste inicialmente. Eso sí. Sí, esa yo la descargué, claro. Ah, La ok, plantilla. perfecto. Cada ejercicio que se va a manejar se hace sobre esa plantilla. Sí. Sí, yo lo que hice fue que descargué eso y le dejé como, digamos, una plantilla original inicial y le hice una copia y sobre esa ya es que desarrollo cada una de las prácticas que hay en los módulos, ¿cierto? Esa es la idea. Exacto, Correcto, Oscar. exacto. Ok. Cuéntanos cómo te ha ido con los módulos, con cada proceso, porfa, con Caro, para que si tienes alguna duda exactamente de algún documento, de alguna celda o demás, e incluso puedes compartirnos pantalla para que nos puedas preguntar y de pronto guiarte. Venga, yo cómo se comparte. No, lo que pasa es que yo no he hecho el ejercicio. Yo vi cada uno de los videos, los estuve mirando con atención. Eh, no hice el ejercicio que no, pues no me quedó como el suficiente espacio para hacerlo y tenía esa duda puntual sobre el archivo sobre el cual se iba a practicar, pero ya me queda claro ¿Y de lo que has visto en los videos, que tienes es alguna sobre el duda, archivo base pregunta? que dice, mira, la única duda, o sea, digamos dudas, yo no sabía tantas. Uno cree que sabe Excel hasta que ve esa cantidad de fórmulas que hay ahí. Toca Sí, más repasar mucho, ¿cierto? sí, Uno, señor. uno ve que cree que sabe Excel y se da uno cuenta que no sabes nada. Pues, o sea, hay cantidad de fórmulas, toca es practicarlas. Yo tengo una duda que yo creo que sí la resolviste ahí, que siempre he tenido, es como uno tiene días de 31, de 30 y está febrero que es de 28, me, siempre se hace sobre 30, ¿cierto? La liquidación, así el Siempre. día tiene 31, así febrero tenga 28. Exacto.
Sí, siempre se laboralmente descuenta. en temas de nómina y seguridad social siempre va a ser sobre 30 días. La manera en que se calcula. ¿Por qué razón tiene esto? Una, por la manera en que calculamos las prestaciones sociales, que la calculamos sobre 360 días, si te has dado cuenta. Eso es Sí. calendario comercial y laboralmente es igual. Para el tema de la nómina, prestaciones sociales y seguridad social, se generará así. Pero es muy distinto que tú me digas que es que le dieron una incapacidad a la persona, la incapacidad se la van a dar calendario normal. Le tienes que calcular las vacaciones a la persona, las vacaciones disfrutadas, cuántos días va a disfrutar, calendario normal. Le van a dar una licencia de maternidad, paternidad, licencia de la niñez, calendario normal, porque para eso ellos utilizan un calendario normal como tal. Pero en Sí. temas de nómina, como calculamos, ojo, esto no quiere decir que si la persona labora un 31 y genera algún tipo de hora extra o recargo, dependiendo cómo haya caído el 31, pues no se le paga. Obviamente se le va a pagar esos recargos y esas horas extras que la persona haya realizado en un día 31. Ajá. Lo mismo, si en el mes cuando se calcularon las vacaciones para que él saliera ese día 31, pues hace parte de la cantidad de días de vacaciones disfrutadas que tiene. Que no se tenga en cuenta en la liquidación, yo considero que sí se debería tener en cuenta, pero algunos abogados consideran que no, incluso por ahí hay un concepto del ministerio de si el 31, cómo lo debo manejar cuando voy a liquidar, cuánto le tengo que pagar por concepto de vacaciones. Otro tema, cuando la persona renuncia un día 31. Hay conceptos del ministerio que dice que sí se debería tener en cuenta, a pesar de que pues, efectivamente todo lo manejemos sobre 30 días, porque pues efectivamente será el último día laboral de la persona, pues se debería como tener en cuenta. Entonces eso depende como esa disposición, pero la regla general son 30 días, independientemente que tengamos 20 meses de 28 29 como febrero, porque dependerá si esto, o meses que tengan 31 días. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Y otro ahorita que me quedó viendo los videos, el tema de la retención en la fuente. Siempre hay que, es decir, eso es para montos pues, de unos salarios muy altos, ¿cierto? Sí, pero a Pero todo siempre mundo se se le debe hace aplicar mensualmente, o sea, esto, mensualmente. yo que tenía, bueno, si uno como no sabe de esto, pensé que eso se hacía era una vez al año, que es cuando No, mensualmente. Siempre se mensualmente debe aplicar. se aplica Sí, mensualmente. se Ah, ok. aplica a todos los trabajadores que tú tengas. Otra cosa muy distinta es que les deba hacer para hacer retención. Y todo el mundo empieza con procedimiento número 1. Procedimiento número 2 es únicamente ahorita en junio tuvo que sacarse los cálculos para aplicar procedimiento número 2 que se aplicará de junio a diciembre. Pero efectivamente, otra cosa es que le dé la base para generarle retención. ¿Y por qué se le aplica siempre y a todos se les debe aplicar? Porque en una relación laboral, de repente, una persona puede llegar a tener tantos ingresos salariales, y es que en tema de retención en la fuente se tiene tanto los ingresos salariales como no salariales en cuenta, que efectivamente les llega a dar base para hacer proceso de retención en la fuente. Entonces, sí es algo que deben generar las empresas a los trabajadores como tal, ese proceso de retención en la fuente. Ok, y por eso es que también la base para liquidar pensión también no siempre es la misma, ¿cierto? Muchas veces varía. Es decir, Sí, ¿de qué depende la base de la seguridad social? Pues es, de lo laborado ese trabajador ese mes, de si estamos hablando de pagos salariales o algún tipo de ausentismo, porque los ausentismos tienen un manejo, no sé si ya llegaste a ese módulo, cuando les explico todo el tema de seguridad social, no, no pues la llega. manera que cada ausentismo se debe manejar en la seguridad social como tal. Entonces de eso dependerá que varíe pues efectivamente ese proceso. Y lo más importante, calcularlo correctamente para que la persona el día de mañana no tenga problemas en su base de liquidación, pues para poderse pensionar. Y obviamente siempre pagar la seguridad social a tiempo, pues para que las semanas que realmente laboró le queden a la persona dentro de su historial laboral para temas de pensión, teniendo en Ah, cuenta eso. o sea que cuando es junio y diciembre, la base sube, ¿cierto? Por la prima. No, la base no sube. Lo que pasa es que estás confundiendo retención en la fuente con descuento de seguridad social. Lo que pasa es que en junio todas Sí, las sí. empresas tienen que coger y hacer procedimiento 2 de retención. ¿Cuál es el procedimiento 2? Coger
todo lo del año inmediatamente anterior, 12 meses. La persona no lleva hace 12 meses, se divide sobre 13. Y todos esos valores que yo tome en cuenta para hacer procesos de retención durante ese tiempo, tendré que tomarlos para que eso después me dé un porcentaje de retención como tal dentro de ese proceso. Para eso. Y en diciembre vuelve y se hace lo mismo. Hace algunos años, si la persona no llevaba un año, no se generaba. Pero estamos en espera de reforma tributaria, que este gobierno dice que ellos sí alcanzan a presentarla, y dentro de esa reforma tributaria se pretende terminar con ese procedimiento número 2, porque obviamente muchas veces se calcula mayor, es mayor la base que va a tener la DIAN con un procedimiento número 1 que un procedimiento número 2, pero pues eso es algo que estamos en espera, todavía no se sabe. Los programas de nómina deben estar parametrizados pues para que efectivamente hagan esos cálculos correctamente, porque tener procesos con la DIAN es cosa seria. ¿Listo? Pero pues por lo general las empresas cuando son pequeñas y los salarios de sus trabajadores no son tan altos, tienden a no hacer procesos de retención nunca, porque pues efectivamente no los tienen. Pero las empresas grandes saben que tienen que aplicarle retención absolutamente a todo mundo, porque dentro de la relación laboral, por X o Y razón, en algún momento una persona puede llegar a tener ingresos suficientes como para llegar a tener un proceso de retención en la fuente que le termina siendo base. Entonces eso dependerá de eso, efectivamente, dentro del tema. Bueno, y el ingreso base de liquidación. El ingreso base de liquidación. Este sí aumenta en junio y en diciembre por la prima. No, porque es que las primas no son base para nada, las primas no son salario. ¿Listo? El ingreso base de liquidación es para liquidar las prestaciones sociales. Y el IBC es el ingreso base de cotización, que es el que se utiliza para liquidar la seguridad social y los parafiscales. Cuando llegues a ese tema, ahí te va a quedar muy bien explicado cómo se saca cada uno, cuál diferencia hay entre cada proceso o sea, en temas de salud, cómo es el IBC correcto, en temas de pensión, en temas de ARER, en temas de caja, SENA y CDF, y ahí te explico el tema de exoneración de empresas, efectivamente, para ese proceso. ¿Listo, Oscar? Pero sí son dos conceptos distintos, no puedo combinarlo uno con lo otro. Lo que pasa es que ese concepto de IBL también lo escuchan las personas cuando se van a pensionar, porque si están con pensiones, lo que hace Colpensiones es coger los últimos 10 IBL de los últimos 10 años y sobre eso hace un tema para saber sobre qué base es que efectivamente va a generar ese proceso de pensión a la persona, más un tema de semanas, un tema de semanas que más llega a ese 80%, si está bajo la ICI, si está bajo la nueva reforma, el proceso incluso es totalmente distinto. Incluso bajo la nueva reforma todavía no es muy claro cómo es el cálculo de la pensión. Eso le iba a preguntar porque yo, bueno, de pronto no sé si me esté saliendo del tema. Colpensiones liquidadas sobre todo si es que los últimos 10 años. Y si una persona, o, esa es la otra parte, o sobre toda la vida laboral, no supuestamente sobre los últimos 10 años. No sobre lo que más les convenga al empleado. A mí no me convienen los últimos 10, sino sobre toda la vida. Eso no... No, sobre los últimos 10. Desafortunadamente es así. Y por eso es que cada caso pensional es distinto. Porque si usted de la fortuna de esas personas que tuvo la dicha que los últimos 10 años de su vida realmente empezó a ganar más, pues le sirve Colpensiones, porque obviamente va a tener una base mucho más alta. Pero si es la mayoría de colombianos que desafortunadamente entre más años tienen, menos ganan, porque conseguir trabajo a medida más edades no es sencillo y que le reconozcan a uno es lo que uno sabe, no es fácil, entonces efectivamente pues tendrá que ser así, por eso cada caso en temas de pensión es individual y hay que analizarlo para esa persona, para las necesidades y procesos de esas personas. Hay personas que les conviene, estando en Colpensiones, realmente mejor pasarse a un fondo de prima media, porque lo único que va a conseguir es una pensión por salario mínimo legal vigente. Nada más. O sea, si una pensión no puede ser inferior al salario mínimo legal vigente. Que esté en ese momento, ¿no? Ojo, porque ese tema de los últimos 10 años te lo pasan a cómo está hoy en día el dinero, ¿no? Porque no es lo mismo 1.000.000 de pesos hace 10 años a 1.000.000 de pesos el día de hoy. Eso tiene una tabla de conversión donde ellos lo pasan
según el IPC que esté en ese momento. Eso es una fórmula especial porque obviamente eso tiene que llegar a dar pues un valor aproximado a lo que vale el dinero el día en que el momento en que la persona se está pensionando, ¿no? Teniendo en cuenta eso. ¿Listo? Ah, sí, eso le hacen una actualización, una actuarial a eso, una indexación actuarial y lo actualizan, claro. Sí, señor, para ese tema. Ah, Claro bueno, que no, sí. pues yo la verdad no tengo mayores dudas, pues como le digo, vi los 3 primeros módulos, los vi con toda la atención del caso, ya me toques seguir Sigue con los viéndolo. otros Yo 3 sé que te y queda hacer las muy prácticas. difícil, exacto, empieza a hacer ese tema de prácticas y no importa, si ya no estamos dando las clases porque efectivamente pues no las podemos dejar indefinidamente, por este medio me puedes escribir por el que quedó el diplomado en chat y yo te voy contestando esas dudas que tú tengas, porque pues efectivamente sé que por temas de trabajo pues has tenido sí, como no poderlo ir viendo a la medida que esperábamos para este proceso, entonces no habría ningún problema. ¿Listo, Oscar? Perfecto. Ese Excel, más o menos, o sea, lo que yo he entendido es que obviamente el Excel es como una validación, porque realmente las empresas deben de tener Sí, un solo. un software Ojo, ten de presente nómina, que es de empresas Excel. grandes. Sí, es Excel, es todas las empresas, así sean grandes o pequeñas, deben tener un software. Eso. Eh, Sí, señor. Ese Excel está antes de que la reforma laboral saliera, ¿no? Entonces hay cosas ahí que no están con la reforma laboral. De paso, te invito, vamos a hacer un seminario de reforma laboral para que te inscribas. Lo vamos a hacer el día 19 de julio para que te inscribas a ese seminario como tal. ¿Listo? Ah, Para no. que efectivamente te sirva, para Sí. tener en cuenta qué cosas cambiaron y qué cosas habría que cambiar en el archivo, porque la idea es que aprendas, o sea, que no se te vuelva ese archivo para manejar todo, sino que tú digas, ay, mire, yo aquí puedo hacer este cambio para que me sirva a la nueva normatividad actual que tenemos. Ah, ¿Listo? sí, pero los cambios son de aritméticos, pienso yo, son aritméticos, ¿no? Sí, son aritméticos algunos y otros sí, un tema de procesos que hay ahí con el tema de la reforma. ¿Listo? Generalmente ese archivo en Excel, ¿cuánto puede soportar de registros? Pues eso más o menos. Es que el Excel depende no solo del Excel en sí, sino de la memoria del computador. Excel puede soportarte más de 10.000 registros sin ningún problema, pero si tu computador tiene un tema de memoria o de disco duro muy pequeño, memoria muy lenta, pues por más que Excel sea maravilloso, no te aguanta. ¿Sí me entiendes? Porque eso depende también de la capacidad del computador donde se esté manejando el Excel. Ah, Hay sí. veces que uno va a correr un Excel en un computador X de otro lado y el Excel empieza a fallar y no es el Excel, es que efectivamente la memoria que tiene ese computador no da para procesar toda la cantidad de información y fórmulas. Y obviamente entre más fórmulas tengo un Excel, pues más empieza a pesar, porque eso pesa dentro del proceso, pero un Excel perfectamente te aguarda más de 10.000 registros sin ningún problema, pero depende de eso también para que funcione correctamente. Ah, no, sí, pero para lo que yo lo necesito de liquidaciones de nóminas, poquita gente, menos mal Ah, me listo. funciona. Exacto, entonces sí, como tal, para ese proceso sí dependerá de ese tema. ¿Listo? Ah, listo, ¿Alguna no. otra duda, No, pregunta que has visto hasta el momento, algo que quieres que te aclare? no, hasta el momento todo muy bien, no tengo más dudas, más inquietudes. Exacto. Muy Toca bien. aprender mucho Excel, eso sí, la tarea que tengo, que han anonadado con Excel es la fácil, cantidad de Excel es fórmulas. sencillo. Sí, Excel es únicamente, te voy a mostrar aquí, te voy a mostrar pantallita, tengo que miremos una cosa aquí. que Mira, practicar esa cantidad. el Excel siempre te va a decir qué es lo que tú estás haciendo, o sea, no te deja solo, entonces si tú tienes algún tipo de fórmula, vamos a entrar donde tengamos más fórmula y debes estar viendo mi pantalla. Entonces, ejemplo, esa fórmula que tú dices que yo utilicé para calcular correctamente los días, si yo me paro en ella y le doy acá, mira que él empieza a mostrarme un montón de cuadritos a color y todo me lo va mostrando a color porque es que él me muestra el paso a paso de qué es lo que le está haciendo. Mira que ahí está todo lo que yo le estoy sumando adicionalmente,
y demás ahí. Si yo me voy directamente y me paro acá en este primer sí y me voy a donde está la argumentación, mira que él me va diciendo qué es lo que yo tengo que hacer y qué es lo que yo le estoy diciendo al que haga. Entonces él va haciendo ese proceso efectivamente para calcular correctamente la información y los días. Excel te va a estar dando el paso a paso. Cuando uno no sabe de fórmulas, pues lo que se hace es coge, entra el tema acá en la pestaña de fórmulas, en esa pestañita de fórmulas, yo vuelvo acá, en esa pestañita de fórmulas que tú ves acá, mira, está de acá, tú te vas a dar cuenta que aparecen todas las fórmulas que existen. Todas las fórmulas, dependiendo de la versión que tú tengas, habrán unas que te aparezcan y otras que no. Entonces te va a mostrar todo el tema de fórmulas lógicas que existe, todo el tema de fórmulas de búsqueda que existe, todas las aritméticas que existen, las del texto, las usadas recientemente, todas las de fecha y hora, las financieras y más funciones que están estadísticas, ingeniería y demás. Excel tiene más de 500 fórmulas, pero pues uno no necesita aprenderse las 500 fórmulas porque pues uno se aprende lo que necesita para su día a día y dependiendo a lo que yo me dedique. Yo conozco las fórmulas de estadística, pero no es algo que esté utilizando a diario porque no las necesito. Pero entonces, ¿a qué vengo con esto? Ejemplo, tú necesitas saber cómo funciona un buscar B. Si yo me paro acá y me voy a ayudar a la función, te va a llevar a la parte de Microsoft y te va a explicar, y en algunos hay hasta videos y demás, de cómo funciona. Te va a decir, mire, usted lo que hace aquí es esto puede hacer acá, de esta manera hace correctamente la información. Te va a mostrar todo lo que hace la fórmula para llegar efectivamente a los procesos como se debe generar. Y si yo me paro y lo hago pues del argumento, me va a decir que me está pidiendo el valor buscado, luego me pide la matriz donde lo voy a buscar, que le diga qué columna es lo que quiero que me traiga, en qué columna está la información que quiero que me traiga, y posterior a eso si la coincidencia tiene que ser exacta o verdadera. Obviamente que mi recomendación siempre va a ser hagan lo posible por tener Office 365, porque obviamente tiene funciones mucho más avanzadas que el resto de los Excel que están dentro del proceso. Entonces, lo mejor sería generarlo sobre un Excel 365 para ese proceso como tal, dependiendo de eso. Pero Excel siempre te va a dar el paso a paso de cómo hacer las fórmulas o los procesos como tal. Fácilmente. Es decir, y después ya cuando le tengas toda la lógica, pues no necesitas el argumentador, sino ya directamente tú empiezas a crear la fórmula. Y en Excel hay muchas maneras de llegar a la misma respuesta. Yo no te estoy diciendo que esta sea la única manera de calcular días. Puede ser que exista otra persona que haya llegado a otra lógica distinta con otra fórmula más sencilla y más rápido de hacerlo. Pero porque Excel tiene muchas maneras de llegar, como te digo, a esa misma respuesta como tal. ¿Listo? Entonces, no es difícil, sí es de práctica. Eso sí, no te voy a decir que no, como cualquier cosa en la vida para aprenderla hay que practicar. Nadie aprende algo solo viéndolo una vez, por más proceso que tenga, pues efectivamente se necesita un tema de práctica y para poder hacer ese proceso y que las cosas nos queden correctamente. ¿Listo? Pero Excel siempre te va a dar el paso a paso para que tú puedas hacer correctamente los procesos. Listo, no, muchísimas gracias. ¿Listo? Igual, mira, si tú necesitas evaluar, venga, pero porque esta fórmula no me está saliendo. Hay un tema aquí que es el evaluador de fórmulas en Excel. Es este de aquí, esta cosita de acá. No se evalúan las fórmulas y efectivamente yo puedo mirar qué es lo que me está haciendo esa fórmula. Entonces, digamos, voy a salir acá para que me diga. Me paro en esta fórmula, le doy al evaluador y le digo evaluar y él me va a decir paso a paso qué es lo que le está haciendo y después a cuál es la conclusión que va a llegar dependiendo de eso que le está haciendo ahí dentro del tema de las fórmulas que yo me estoy trayendo. ¿Listo? Entonces, sí hay manera de revisar todo ese proceso. Lo que yo les digo ahí, nombrar las cosas para que sea más fácil efectivamente manejar las fórmulas dentro del proceso para posteriormente no tener ningún inconveniente. ¿Listo? Muchísimas gracias. Claro que sí. ¿Alguna otra cosa, Oscar, que quieras No, revisar? creo que el 19 de julio tienen un Sí, seminario. Sí. un seminario
que te invito a que participe. Es un Obviamente sábado. tiene un costo, pero no es un costo muy alto, es un costo asequible. Pero ese te va a servir pues para que te actualices en todo el tema y lo hicimos muy a conciencia, mostrándoles artículo por artículo, y va a ser en vivo para que ustedes puedan hacer las preguntas. Ese no es grabado, sino es en vivo para que ustedes efectivamente vayan formulando sus preguntas dentro del seminario para nosotros poder ir respondiéndoselas. ¿Listo? Voy a tratar de esa porque creo que el domingo 20 creo que tengo una actividad, pero sí puede estar de una. Sí, Muchísimas es todo lo gracias. posible. Claro que sí. De eso se trata, Oscar, de ir ayudándoles con toda la información que ustedes van a necesitar. Muchas gracias. Félix, no sé si tienes algo más o algo por decirle a Oscar, ¿no? No, no, por el momento bien. Oscar aprovechó el espacio y tuvo las preguntas. Lo que sí, la otra semana, la idea es que sigas aplicando, sigas viendo los videos, traigas todas las preguntas correspondientes que tengas, e incluso si tú te das cuenta, la próxima semana ya estamos a 15 de julio, van a haber cambios y te vas a dar cuenta que ese Excel va a tener que tener algunos cambios con base a lo que viene la próxima semana. Entonces, para que los tengas muy, muy claro y lo veas ahí. Claro que sí. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, Oscar, pues si no hay más, entonces muchísimas gracias Muchas por gracias. participar A y nos ustedes. veremos dentro de 8 días. Recuerda que cualquier pregunta, duda que tengas por el grupo nos puedes hacer la pregunta o directamente a cualquiera de los dos o directamente a Carolina, que es la docente. Muchísimas gracias. Listo. Listo, claro que sí. Una